Bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida y agradecerles tanto a Ruth, a Rubén, a Alejandro, a Juanito, a Majo, a Gabo, a Gabriel por aceptar esta invitación para estar en este grupo focal y poder conocer un poco más de lo que fue el uso de redes sociales, ¿no? El uso de redes sociales en la campaña para las elecciones presidenciales del 2021. Entonces, lo estoy grabando más por un tema académico, esto no se va a difundir a ningún medio, a nada en específico, netamente académico. Y bueno, esperemos contar con sus valiosos aportes y que me puedan ayudar en este trabajo académico que tengo que hacerlo para Flaxo. Entonces, más que nada, el tema es TikTok y el rol en las elecciones presidenciales de Ecuador en el 2021 y un poco como los objetivos es determinar el impacto que TikTok tuvo en las elecciones presidenciales del 2021, así como identificar el rol de la red social TikTok en la campaña presidencial del Ecuador en el año 2021. Entonces, para arrancar, obviamente vamos, digamos, a conocernos un poco, si me ayudan con su nombre y a lo que se dedican en este momento, y después ya vamos al tema del análisis como tal. No sé si podemos arrancar contigo, Rubén. Dale, dale. Bueno, vamos a romper los esquemas, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, muchas gracias por la invitación, mi estimado Apoyo. 20 años que nos vemos por acá en estos quehaceres de la academia. Mi nombre es Rubén Zapata, graduado de la Flaxo, maestría en comunicación organizacional, ahora también en lo que se refiere a maestría en comunicación política. Ya más de 12 años en la práctica profesional, pero también en la docencia. He estado trabajando en la parte más hermosa de este país, que es la costa ecuatoriana. He estado por Machala, y que es todo un escenario para el tema comunicacional, porque ya les voy a ir contando también. Entonces, a breves rasgos, eso les podría contar de mi persona. A ver si nos puedes ayudar, Alejo, también, porfa. Estoy con el micrófono, no estoy hablando solo. ¿Cómo están? Bueno, gracias, Pollo, por invitarnos a este tema. Creo que es bastante interesante, sobre todo para los que vivimos las elecciones y hemos podido estudiar las redes sociales un poquito más a fondo. Bueno, como siguiendo un poco el tema, yo soy publicista, pero me encanta toda la parte de la comunicación y pues bueno, aquí veo algunas caras con los que seguimos la maestría de redes sociales y comunicación. Entonces, vamos enfocados por el mismo tema. Gracias, Poggi. Juanito. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Esteban Pérez. Igual estudié la maestría en comunicación estratégica en la Universidad Andina. Soy docente universitario y también me desempeño como en este momento jefe de redes en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y nada, con gusto poderte apoyar con lo poco o mucho que sepan, ¿no? Y encantado de compartir el panel con tantas personas que también se interesan por el tema. Ahora, Gabo, si nos puedes ayudar. Está apagado tu micro, amigo. Ya, chicos, Pollo, ¿cómo están? Gusto verte de nuevo. Majito, Alejo y amigos de Pollo. Bueno, yo soy comunicador de la UDLA, soy comunicador corporativo. Igual con los chicos seguí la maestría de comunicación en dirección de redes sociales y actualmente estoy laborando en una entidad municipal como asesor de comunicación. Ahí un gusto poder apoyarles en todo, a ti, Pollo, y en todo lo que se pueda. Gracias. Ahora vamos con las dos chicas, con las dos amigas que nos están ayudando por acá. Hola, Majito. Hola, Majito. ¿Estás apagado el micro, Majito?
Ya, ¿cómo les va? Qué bueno ver caras conocidas a los tiempos. Igual los nuevos amigos del pollo, qué gusto. Bueno, yo soy productora audiovisual eh, de pregrado, de ahí hice la maestría que ya dijeron mis compañeros. Y ahora me dedico al marketing digital y también estoy incursionando en el mundo de la docencia. Recién empecé. Eso básicamente conmigo. Y la Rutsita también. Hola Pollo, hola chicos, qué gusto de verlos otra vez a los tiempos. Hola, hola amigos nuevos del Pollo. Bueno, pues claro, para los que no me conocen, también soy comunicadora social, hice la maestría con los chicos en comunicación y redes sociales. Estoy cristalizando desde hace unos meses el medio digital guaitambo.com. Estamos ahí haciendo un par de cosas, desvinculado un poquito el mes pasado de marzo por un par de cuestiones, pero bueno, ahí estamos y los estoy saludando desde Ambato por si acaso. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Tenemos desde Ambato, desde Machala, gente en Quito, entonces me parece que va a ser interesante porque son distintos puntos de vista del manejo de redes sociales, ¿no? Que no se da lo mismo que en la capital, en una ciudad o provincia grande, y en Ambato y en Machala yo creo que la realidad es distinta. Entonces, empecemos de inmediato, amigos, para no quitarles mucho tiempo. Y si yo les menciono uso de redes sociales en política, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? No sé si Gabriel o Majito, que están abierto el micrófono. Empezamos. Bueno, a mí se me viene a la mente un montón la campaña sucia, que es lo que más vimos. Sin embargo, algo que sí puedo recalcar un montón que me pareció súper interesante fue cómo Herbas trabajó la campaña. Bueno, entró como una figura básicamente nueva y tuvo tanto alcance con los chicos y fue por cómo manejó su estrategia en TikTok. Me pareció genial. O sea, yo no, me incluyo, yo no conocía de él, yo no soy tan casada con la política como sabes, Polly. Me gusta manejar esos temas con mucha delicadeza. Entonces me pareció súper chévere cómo él llevó un montón, o sea, sabía lo que iba, al público que iba a hacerlo, y me pareció que el lenguaje, todo cómo lo enfocó, fue increíble. Rubén, el hecho en Machala, cuando yo digo el uso de redes sociales en política. A ver, voy justamente por un poco para complementar en cambio el caso que surgió en Machala con el tema de Herbas. Increíblemente, Herbas aparece como la segunda fuerza política en el Oro. Y eso fue una brutalidad, porque obviamente el Partido Social Cristiano con Carlos Paraqués Batallas, viejo, siempre ha gobernado esta zona. Y al aparecer en segundo, como segundo movimiento y y atrás de Pachacuti, fue el boom, obviamente porque el análisis que se justificaba en este sentido del uso de las redes sociales era porque detrás estaba también una persona que sabía que estaba haciendo, ¿no? En el caso de Héroes estaba Zúñiga, Juan Mateo Zúñiga, si no me equivoco. Entonces, una persona, y eso hay que puntualizarlo, porque lamentablemente la característica de la política, del quehacer político en cuanto a asesorías en las provincias, lo hace cualquier parecido. Ese es el tema y uno de los factores que también incide. Entonces, el vecino, el amigo, el cuñado, el primo, como ustedes también han de haber escuchado, aparece y te daña todo o mejor dicho, te hace lo que primero se le viene a la cabeza. Entonces, miren, por ahí va un tema, desde el tema de la profesionalización y por el otro, que también el tema de lo que se mencionó ya, en el caso de la izquierda democrática, tenían un plan, es decir, aquí me refiero temas, contenidos, y eso se evidencia en todos los productos comunicacionales en las redes sociales. Por lo tanto, en el Oro, justamente esa falta de contenidos y solo tener a un partido tradicional como el Partido Social Cristiano fue que volcó la vista o la atención en los jóvenes justamente en este candidato y en todo lo que se hizo. Y por supuesto, justamente gana a la asamblea una orense, 25 años, profesional joven, y que obviamente puntualizó, o mejor dicho, evidenció que las redes sociales mejor dicho, son fundamentales para estos procesos ya electorales en esta época, ¿no? Por ahí podría irme
para introducción sobre el tema. Bueno, aquí también siéntanse digamos, en la apertura del caso de no esperar a que yo les dé la palabra, sino que tal vez si es que alguien quiere refutar o quiere dar su experiencia, tranquilamente, no sé, abrimos el micrófono y lo podemos llevar así a este grupo focal. Entonces, no sé. Bueno, yo Pollo. yo sí quiero señalar que, por ejemplo, para mí en el tema de redes, no sé si me escuchan bien. Sí, te escucho con algo de fondo ahí, pero sí te Un escuchamos, Juan. partidazo de fondo. Ahí andamos también. No, o sea, para mí creo que lo que voy a decir quizá no es muy políticamente correcto en este contexto del análisis de las redes. Y se quedó congelado el Juanito. Sí, se quedó congelado. Sí, perdón. Ahí sí. Perdón, sí, lo que yo les decía es que, bueno, en el contexto de la política y la comunicación, me parece que en estas elecciones primó más contenidos muy vacíos. O sea, más allá de un buen contenido, de una buena estrategia, para mí, y se los digo con mucho respeto, para mí TikTok creo que le va haciendo cada vez más menos fuerte al contenido comunicacional. A mi criterio, no respeto mucho a quienes piensan lo contrario, pero creo que eso marcó un precedente y sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Donde gana un presidente que hoy vemos, no sé si tiene la capacidad política para gobernar, pero al menos tuvo un acierto al utilizar TikTok, pero ahí también nos damos cuenta de qué nivel tiene nuestra población para poder cuestionar precisamente los contenidos que nos envían, el tipo de políticas que plantean. Entonces creo que mucho primó un contenido para mí vacío antes que incluso de lado y lado, incluso del propio Arauz, del propio Lazo. O sea, nadie tenía claro qué era lo que alguno de los dos quería. O sea, para mí era la polarización del correísmo versus el anticorreísmo, pero sin ninguna propuesta. Y Herbas, la política nos da la clara muestra de lo. Ahí tenemos algunos problemas. Para finalizar nada más, o sea, lo de Herbas sí puede ser bueno, lo manejó bien con Gabriel González, que es el chico de Cruz de Ecuador, lo conozco, a mí me parece una excelente persona y un gran comunicador, pero en sí los contenidos políticos fueron muy vacíos y eso también te da cuenta del nivel de exigibilidad que tiene el pueblo a la hora de elegir gobernantes. O sea, si le eliges a un presidente porque hace TikToks más bonitos que el otro, creo que algo está fallando como sociedad y no sé si esto se vaya a replicar en todo el mundo, pero al parecer TikTok cada vez más tiene más presencia y lo que antes era Twitter, que es una red que a mí me parece que sí puede darte mensajes directos de un político, con este tipo de redes sí se va perdiendo a mi criterio, o sea, se va perdiendo el contenido por inmediatez y cuando se pierde contenido se pierde para mí el 80% del mensaje. Voy de acuerdo con lo que dice Juan. Mucho gusto. Muy de acuerdo. Considero que la red TikTok, en el caso especial del candidato Herbas, a mi parecer posicionó imagen que no merecía ser presidente, porque ese contenido no me daba la idea de que pueda gobernar un país. Entonces discrepo mucho con el tipo de contenido. Recuerdo mucho, el que me dejó más marcado fue cuando Herbas salió vestido de viuda. Me pareció una total desfachatez, no me gustó. Considero que a mi parecer bajó muchísimo su aceptación, al menos en personas con criterio formado. Tal vez en personas de un público más joven que sin tanto criterio pudo ganar repercusión. Pero en ese sentido no me daba la idea, no me transmitía la idea de que fuese capaz de gobernar un país. Eso. Claro, Majito, a ver. Está cerrado el micro. Perdón, sí. Por lo menos en la mano. Estoy súper de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, sin embargo tenemos que analizar
por qué su campaña fue exitosa y fue porque él analizó al público que estaba dirigiéndose. Es como fue el caso de Trump en Estados Unidos. Él supo segmentar a su audiencia para llegar a las personas a las cuales podía persuadir. Y tenemos que ver también la mayoría que tenemos en el Ecuador, que me parece que, no estoy segura en los números, Alejo, creo que tú lo sabes mejor que hiciste tu tesis en esto, el análisis, pero el porcentaje es súper alto de menores de 30 años, de hecho de 25, es como que la mayoría me parece. Entonces sí me parece que bajó un montón el mensaje político y todo, sin embargo sí se posicionó en los jóvenes y es lo que él quería. Entonces sí manejó una estrategia súper buena. Y también tenemos que ponernos a ver el punto de que cuando manejas una campaña no es para ti, sino para el público que lo estás haciendo, el que le guste y lo que transmites. Es un punto interesante para analizarlo, ¿no? No sé cómo se pudo ver eso por Ambato, amiga Rutzita. Y justamente eso te iba a decir, recordemos que acá en Tungurahua, acá en Ambato, pues se dispararon los votos por Lazo, o sea, el porcentaje con el cual ganó acá en Tungurahua fue altísimo. Yo conversaba con algunas personas y no sé si estoy desubicada geográficamente, pero todo el mundo me decía así como que, qué fastidio, o sea, como que no me agrada lo que estoy viendo en TikTok, no me gusta justamente lo que decían los chicos, no lo veo como un presidenciable. Sí, puede estar chistoso y todo, pero de chiste en chiste no va a gobernar. Sin embargo, era tan marcada la afinidad que había con Lazo que lo que él hacía, indistintamente de la red social que utilizara, pues sí agradaba. Entonces, eso era lo que yo te quería comentar acá. Ah, y también, saliéndome un poco de lo que hablabas de TikTok, acá sí era muy marcado lo que él hacía, lo que se hacía en Twitter. O sea, eso sí tenía muchísima repercusión y veías que se empezaba a generar debate, ya sea en uno u otro círculo social, no solamente a través de redes de internet. Siempre, Creo que siempre, Ruth, también, siempre, solo dame porque el Alejito siempre con la formalidad que lo caracteriza levantó la mano, así es que le doy la oportunidad también para dale, la primera ronda, Esto se está poniendo bonito, se está poniendo bonito. Chévere. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Majo que nos dijo por ahí, más del 60% de los habitantes corresponde al menos de 30, ¿no? Menos de 30 años en el Ecuador. Ese es un dato buenísimo para ponerlo como una variable importante, porque creo yo que, y además del espectro de redes sociales que tenemos, ¿no es cierto? Cada una representa, mal o bien, un discurso diferente. No es lo mismo un tweet de Herbas que un TikTok de Herbas, por ejemplo, y ya no sabemos que también está la cara por delante de los políticos, de los representantes, pero por detrás hay un equipo. Lo que esto representa es una profesionalización de los medios sociales, como podemos ver. O sea, ya no está solamente en la personalidad por detrás tuiteando y respondiendo todo, sino también hay una gestión de público, segmentación, escucha en vivo, un montón de herramientas digitales que tenemos a disposición, gratis, pagadas, lo que tú quieras, y equipos profesionales únicamente encargados de las redes sociales. También veo que lo que primero se me viene a la cabeza, redes sociales y políticas, es la expansión del discurso y una oportunidad para, para posicionarse como político, posicionar el discurso, posicionar la oferta política, posicionar las promesas que tienen, ya sean demagogia o no, es la oportunidad importante para, como mucha gente dice, para viralizar ese mensaje, ¿no es cierto? Y también no solamente crear un grupo y un frente, sino varios grupos diferentes que por ahí también empujan el mensaje. Es decir, la creación como de alter egos, brazos armados de esta fuerza política. Les doy un ejemplo en las elecciones de Yunda. Él no solo era Yunda, sino también era Liliana Yunda y eran los panas de Jorge Yunda. Y asimismo también eso empuja muchísimo esta expansión del discurso en la sociedad. Creo yo que también recojo mucho lo que ustedes dicen de hacer TikToks y hacer cosas. Creo que eso es una adaptación del mensaje político que ha sido como un recurso necesario para poder llegar con el mensaje, cualquiera que sea el soporte,
pero han llegado con el mensaje. Y también dejarnos en claro que al final lo que se hizo fue posicionar el discurso de cada uno. Considero yo que Lazo, en la última vuelta, tiende a posicionar mucho el miedo. Miedo a ser Venezuela, miedo al correísmo, miedo a regresar a esas cosas. Y creo que eso fue importantísimo. Creo que él no hubiera llegado a ese posicionamiento sin haber hecho un análisis de todo lo que se vino haciendo hasta ese punto y supo cómo dirigir ese mensaje. Mal o bien, creo que las herramientas hoy por hoy están hechas para poder tener ese tipo de análisis y la profesionalización del quehacer de la comunicación hoy por hoy. Ahí me parece que Gabriel quería decir algo. Ruthsira también, no sé. Bueno, justo le quería contestar un poco a Ruth y aquí también un poco a Alejo de que la aceptación o sea, porque fue muy poca la diferencia entre Arauz y Lazo, fue que muchas de las personas votaron no a favor de Lazo, sino en contra del correísmo. Entonces, como dice Alejo, lo estudiaron muy bien y supieron aprovechar de esas oportunidades. Eso también se podía percibir, Rubén, allá por Machala, se podía A percibir. ver, creo que hay dos momentos que hay que claramente diferenciar. El tema de los contenidos que ustedes mismos han puntualizado es muy claro. Y el concepto que, si no me equivoco, Gabriel mencionó sobre personas con un mayor criterio, deberíamos un poquito también utilizarlo, me parece, en función de un diálogo en este sentido, de ida y vuelta, porque si vemos las audiencias, no tienen ese diálogo, sino recuerden que el voto es emocional, ¿sí? Y justamente lo que ustedes mencionaron, ¿no es cierto? Entonces, el miedo, inclusive si vamos por teoría, la teoría de Naomi Klein, que habla de la teoría del shock, donde te mandan toda esa movida, donde te dice, mira, esto va a pasar si tú votas, si tú haces esto. Entonces, en nosotros está el diálogo académico, pero cuando vamos a las audiencias, ahí lo emocional prima, y lo emocional justamente por eso las redes sociales fueron fundamentales. Sin embargo, basado en la experiencia en lo local, es decir, fuera de Quito y Guayaquil, solo les cuento un dato. Imagínate que inclusive los diálogos que podemos nosotros inclusive ahorita ponernos Twitter y empezar a dialogar, porque es una red justamente para este tipo de discusiones, ¿no es cierto? En Machala no existe el Twitter. En Machala solo el municipio o las instituciones públicas por ahí te lanzan, cuídate, haz esto, pero nadie utiliza Twitter. Entonces, justamente lo que decía Alejandro, esa lógica de que, a ver, yo hago mi estrategia, pero también van sumados otros actores, otras redes. En Machala no existía eso, sino que venía desde Quito, venía desde Guayaquil, y la mejor oferta en este caso era la de Herbas. Posteriormente, cuando ya Zúñiga va con Lazo, bien, justamente sale con productos que tal vez no nos podía gustar, pero que impactó o que, yo les repito, en las emociones de los posibles votantes era diferente a lo que tradicionalmente o históricamente había hecho el Partido Social Cristiano en el Oro. La típica de Nebot diciendo que voten por él, diciendo esto, y en redes sociales solo el Partido Social Cristiano con el modelo exitoso de Guayaquil. Entonces, miren, cuando aparece Lazo con todos estos contenidos, entonces, obviamente, nosotros en el contenido vamos a decir, sí, falta por detrás una conformación de criterios y temas, pero para la población, justamente millennial, es decir, menores de 30 o de 35 para abajo, inclusive ahí pegó todos esos productos comunicacionales. Por eso creo que es importante siempre, a pesar de que inclusive en los estudios siempre toman como referencia Quito y Guayaquil, ¿no es cierto? Pero también tomar en cuenta estos espacios de lo local o las provincias más pequeñas también es fundamental para entender cómo también reacciona la gente desde estos productos comunicacionales y desde los cacicazgos, porque si no me equivoco, Ruth, dijiste en Ambato también hay mejor dicho, esta tradición social cristiana con Luis Fernando Torres. Justo se va a agregar. Exactamente. Creo Entonces, miren cómo se configura la política dentro de los cacicazgos y cómo las redes sociales también
ahora se están transformando en en un instrumento expansionista de todos estos, no solo políticos, ¿no? Sino de todos los contenidos que queramos también por. Creo que, perdonen, creo que Rubén ha mencionado cosas súper interesantes que ha hecho reflexionar sobre, muchas veces creo que ponemos a las redes sociales como este brazo, donde hay un espacio para todos y demás cosas, pero nos vamos dando cuenta que no es tanto así, ¿no? O sea, es decir, seguimos teniendo, es decir, creo que sí hay cómo llevar el discurso. La gente, no es que digo que se manipule el discurso, pero es fácilmente llevable. La gente en redes sociales no es, creo que hay apenas 1 millón o máximo 2 millones de personas en Twitter, y es justo lo que aquí Rubén nos decía, que Machala no se usa. Entonces, lo que se dice en Twitter no necesariamente es lo que dice todo el mundo. Lo que se pone de trending topic no necesariamente es lo que está hablando la gente todos los días, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchos datos al respecto. Sobre todo, creo yo que nos olvidamos mucho que en elecciones los discursos son los que priman, pero siempre nos olvidamos de mencionar cosas como cierta democracia que se ha debilitado. Pero más que eso, más que la democracia, creo que sigue viva, pero hay un sistema de partidos realmente ineficiente. Esos temas no se topan en ningún momento, lo que hace que lleguemos a, yo creo que la payasada más grande no es el TikTok, sino que haya, por ejemplo, 30 candidatos a presidente o 18 candidatos para alcaldía. Esos temas tampoco se tocan, entonces también tenemos que, creo que, tomar en cuenta los datos que están por detrás, lo que se ve, en nuestras pantallas de los celulares. Es decir, si buscamos un trending topic, ¿quién lo está imponiendo? ¿Cuándo lo están imponiendo? Y creo que hay muy pocos frentes no políticos que elevan el discurso durante las elecciones. Y ahí lo que nos quería aportar también, Ruth, en ese sentido, desde Ambato. Y quería justamente agregar, y era esa herencia política, por así decirlo, del Partido Social Cristiano acá, ¿no? Recordemos que Luis Fernando Torres fue alcalde de la ciudad, fue asambleísta, luego lo fue su hijo, que era un poquito contradictorio, porque recordemos que Junior entró con las justas para ser asambleísta por Tungurahua, fue el último que entró y con las completas. Y otro fenómeno que sucedía aquí en Tungurahua era que decían, bueno, si pasaban en la segunda vuelta Lazo y Arauz, ya se sabía lo que iba a suceder en Tungurahua. Pero ¿qué sucedía si pasaban Lazo y Yacu Pérez? Porque recordemos que Tungurahua tiene gran porcentaje de población indígena, ¿no? Entonces, ese era muchísimo el dilema. Y sí, acá TikTok, repito, como que no fue el fuerte en ese momento. Yo creo que acá más se movilizaba todo a través de Facebook, siendo aún más tradicional, y muchísimo se manejaba por WhatsApp. Aquí sí hay todavía las reuniones que salen de las redes sociales y hay muchas cosas que se hacen todavía de manera personal. A ver, Gabriel, ¿nos querías decir algo? Sí, quería acotar algo a lo que dice Ruth de que no primó tanto el TikTok. Pero, o sea, estamos en una época donde tú generas un contenido de TikTok y se viraliza por todas partes, todas las redes, incluso puede llegar a otros medios como son Televisión Nacional, porque citan ese tweet y lo viralizan por otros medios. Entonces, yo creo que el contenido generado a partir de esa red es para todos los medios, no solo para eso, no solo para TikTok en sí per se. Y solo quiero acotarle al Gabo que no nos olvidemos de los servicios de mensajería, ¿no? O sea, como WhatsApp, que creo que se convierte de una forma impresionante en una viralización. Si algo salió en TikTok, es fácilmente descargable y compartible con estos medios. Incluso yo creo que nos llega más rápido a un rango de edad como el de nuestros padres, de nuestras personas que tenemos grupos familiares. Exacto, y si te fijas, por ejemplo, Instagram, que tiene la misma función que tiene el 90% de las funciones de TikTok, siempre ven la marca de agua de TikTok ahí. Entonces es contenido generado en TikTok, pero publicado en otras redes. Y esa es la facilidad que... Perdón, Dale, Rubén. creo que en esto inclusive para hablar de
las estrategias dentro de la campaña una campaña política, es el tema de que no solo hay que ver a las redes sociales como lo fundamental, sino entender que hasta ahora, yo me acuerdo desde que estaba en la universidad, siempre decían que los medios tradicionales iban a desaparecer, que el periódico iba a desaparecer, y se han adaptado, ojo, se han adaptado. Y esa misma estrategia es lo que dijo Alejandro, ¿no es cierto? Así como sale en el TikTok, pero asimismo lo interpretan desde el comercio, desde la radio tal. Es decir, esos medios tradicionales siguen estando ahí y es parte de esa estrategia comunicacional en el caso de la política, y nunca hay que olvidarlo. Pero creo que el juego de las interpretaciones también prima, y cómo yo lo veo, porque yo puedo verlo, como bien decíamos, ¿no? Yo puedo verlo desde un ángulo positivo, el tema del uso del TikTok, y miren cómo hizo tal, o como no, o puedo decir que fue una payasada. Entonces ahí también juega, y es importante reconocer el rol que tenemos nosotros justamente como transmisores críticos, sobre todo de estos contenidos, ya en el ámbito justamente político. En el tema de redes sociales, me parece muy, muy importante, ¿no? Todo lo que cada uno ha aportado en este sentido. Y claro, desde su perspectiva, Majito, desde el marketing digital, Alejo también, Rubén desde la parte de la academia, un poco Rutzita desde el tema de una población, de un sector en el que tú nos decías que más hay más alto porcentaje de población indígena en el país. ¿Se utilizan las redes sociales o cómo percibieron ustedes para informarse sobre la campaña electoral? ¿O tal vez se utilizaban otros medios también de comunicación, como mencionaba Rubén, los tradicionales? ¿Podrías, amigo, podrías resumir la pregunta? Ahí creo que me perdí un poquito del No, final. eso les decía, si es que la gente prefirió o utilizó más a las redes sociales o también a la par se pudo haber manejado con los medios tradicionales. A ver, yo creo que yo mismo te respondo. Yo creo que A ver, Yo dale, creo que dale. los medios tradicionales, ciertamente en nuestra realidad, no han muerto para nada. Creo que ha sido, incluso al ámbito internacional, creo que, por ejemplo, si bien es cierto, toda la información que fluye en redes sociales es en representación de los medios tradicionales también, creo que la televisión, sobre todo la televisión, no va a morir en un buen rato, porque es como que lo viste en Twitter, lo viste en TikTok, lo viste en WhatsApp, lo viste en todo, pero siempre consolidamos la noticia al momento de ver la televisión y que don Alfonso nos cante las verdades, digamos, por así decirlo. Creo que esa figura de la televisión como consolidación de la realidad, por así decirlo, sigue siendo muy importante. Inclusive en espacios por la misma trayectoria que lleva, y eso sí va a cambiar, pero creo que todavía tiene mucho por delante la televisión. Tomemos en cuenta que la misma televisión se retransmite en YouTube, se retransmite por otros canales, pero sigue siendo el mismo formato, ¿no? Entonces ya creo que es la diferencia entre un tweet y la televisión. Eso sí me gustaría ver qué dicen los demás. A mí, por ejemplo, me gustaría escuchar a la Majito, ¿no? Desde el tema del marketing digital, que eso me parece muy, muy interesante porque yo digo, en el marketing digital todavía se necesita esa voz, como menciona el Alejo, esa voz como que tiene, como que esta, digamos, esa importancia, ¿no? O esa imponencia de la figura para que el discurso cale. Yo creo que depende del usuario, porque si vemos el usuario más joven, ya no ve tele nacional. O sea, yo creo que el punto de vista que dice el Alejo es mucho más para nuestros papás, o bueno, de 40 para arriba tal vez, ¿ya? Pero para el público más joven yo creo que a ellos no les hizo falta ir al medio tradicional y enterarse de ciertas cosas, ¿me entiendes? Aún así, a mí me parece que sí faltó un montón de comunicación en redes, o sea, fue un mensaje súper sin un fondo realmente, como dijeron al principio los chicos. Entonces sí me parece que le hizo un poco más de condumio a todo eso, realmente comunicar las cosas importantes. Sin embargo, obviamente no era parte de, o sea, yo lo analizo así.
a mí sí me tocó investigar un chance ciertas propuestas y cosas que había, porque no lo podías ver yo sí soy súper fan de todas las redes sociales. Tengo todas, sigo todas. No soy tanto de tele y todo eso, entonces a mí sí me faltó bastante y sí me tocó acudir a los medios tradicionales, obviamente en las páginas web, sí escuchar ciertos noticieros y cosas que dice el Alejo, pero siento que en un público más joven sí nos hizo un montón de falta. O sea, transmitirlo de esta manera. Sin embargo, pienso que a muchos no les interesa tampoco. No sé. Tanto es así la, digamos, la apatía por el político y por la política, ¿creen? Creo que en O este... sea, depende, como te digo. Dale, Sigue, dale. perdón, sigue. No, dale, Majo, tranquila. No, sigue tú, porfa. Ya, a ver, lo que pasa es que la construcción de lo político en el Ecuador se ha construido a partir de que solo existe lo corrupto. Y esa es una herencia, estamos hablando de 20, 30 años atrás. Entonces, nosotros cuando estábamos en el colegio, creo que la asociación del colegio, de la universidad, inclusive hasta ahí éramos apáticos, porque teníamos el concepto de esto, de que lo político es corrupción, es lo malo. Entonces, ahí hay una gran tarea de lo político, creo yo. Porque lo político debe construir eso, que la política no es de eso, sino el tema del estado de bienestar para el otro. Entonces, cuando entendemos de eso, ese imaginario va a cambiar. Pero mientras sigamos viendo lo que está sucediendo y que sale uno de los implicados en el ex gobierno, sale libre, y cuando a una persona le dan 10 años por defender a un familiar, o sea, tú cuestionas el Estado de Derecho. Imagínate nosotros que somos, como dicen, somos leídos, nos estamos instruyendo. ¿Qué carajo pasa con este país? El Estado de Derecho se está yendo al carajo. Peor la otra persona va a decir, ve, Chapi, jue madre, a mí no me interesa que me defiendas porque yo me voy a defender. Entonces, eso es político. Por lo tanto, esto no es solo de decir que el buen uso, el mal uso de las redes, que el político sea bueno, sino, y es una construcción a partir de lo social. Y en eso, lamentablemente, los políticos, como me parece que Alejandro dijo, los partidos políticos, los movimientos nos deben mucho a esta sociedad porque se están centrando solo en el bienestar de partido y individualidades, más no un bien común. Pero ¿sabes Para qué? acotar, Volviendo a la pregunta del pollo, yo creo que estuvo bien planteado lo que dice Rubén. Creo que es de forma muy integral lo que sucede. Pero sí nos afecta el sentimiento. Si es que el voto es el sentimiento, pues también se vota con sentimiento y se vota con fe. Y esa fe se derrumba siempre después de que tenemos el ánimo arriba de terminar unas elecciones, cuando ya vemos la gestión, ¿no es cierto? Y creo que existe muy poca fe, por más que salga en TikTok vestido de viuda o haga lo que quiera que sea, lo que va a importar siempre es la gestión de la persona, y ese posicionamiento siempre nos deja mucho que desear. Y personalmente, por más enterado que esté, siempre termino teniendo a nivel personal un desgano por la política, porque sientes que no se puede hacer nada, sientes que no hay escarmiento de nada, y sigue siendo todo lo mismo, ¿no? Claro, las redes sociales, tomando en cuenta esto por el tema del focus, creo que nos construye muy bien un imaginario, eso sí, pero asimismo también después de las elecciones ganadas nos llega el baldazo de agua de todas las cosas que se van haciendo, ¿no? Algo Majito tenías que añadir. sí, o sea, con lo que dijo el Alejo no tiene nada que ver, sino más bien por algo que dijo Rubén, que me pareció súper interesante, y es verdad que viene del tema social. Y acá, ponte, yo me acuerdo cuando iba a cumplir 16 años y empezó lo que ya tenías que votar a esa edad. Y yo le dije a mi papá, yo no quiero votar. Y mi papá me dijo, pero es que vota por la papeleta, ¿cacha? Y claro, fue la primera vez que se lanzó Correa, de hecho, a las elecciones. Y claro, yo decía como que no, o sea, a mí no me interesa esto. Entonces fue como que llegué y le dije, chuta, papá, ¿por quién voto? Y realmente fui y voté porque mi papá me dijo que vote. Y yo he escuchado ese comentario de chicos que lo siguen haciendo, ¿me entiendes? Entonces sí es algo muy social también.
Y también volvemos un montón al hate speech que escuchamos en casa también. Y que el corrupto y que esto, entonces sí es algo súper social como lo dice Rubén. Es así, Ruthcita, tú que tienes hijos que ya van casi bordeando esa edad. Tiene 13, todavía no me recuerdas que ya está casi adolescente. Sabes que sí, y esa es una de las cuestiones, aquí sí te voy a hablar como mamá, en que tienes que permitirles a ellos libertad de expresión, de decisión y de religión, ¿no? Y bueno, y también dentro de decisión entra el tema político. Definitivamente sí vamos a influenciar en ellos y tú ves, o sea, esa apatía. Ayer conversaba, me salgo un poquito del tema, e insisto, sigo hablando como mamá y conversaba con otra madre de familia y la hijita de ella le decía, oye, la fulanita me cae mal, porque dice que ve las noticias para poder hablar de política. O sea, qué aburrida, ¿no? Entonces, ya desde esa edad, ojo, esto era con mi hijo de 11 años, ¿no? Desde esta edad ya van viendo esto como un tema aburrido. Y regresando a tu pregunta original de si nos basábamos en los medios tradicionales para informarnos durante la temporada de campaña, eh, yo yo solamente cojo el periódico, el impreso, para ponérselo a mis perros. Ojo, mi esposo sigue trabajando en un medio impreso, ¿no? Y esto va a sonar a broma y qué vergüenza que salga aquí en tu trabajo, pero mientras voy poniendo los periódicos me voy enterando. ¿Por qué? Porque yo ya lo leí lo leí el día anterior. Perdón, yo ya lo vi en las redes sociales del mismo medio. ¿Y qué sucedía aquí? Recuerda que, claro, al ser, estamos en una ciudad más pequeña, conoces a muchos de los candidatos. Por ejemplo, el caso de Rosa Belén Mayorga, asambleísta por Tungurahua, ella es comunicadora social. Entonces, había un poquito más como del morbo de, oye, la van a entrevistar mañana va a salir en Facebook de 10 a 11 de tal medio, de tal medio. Entonces, y la tipa es atorrantísima, ¿no? Entonces, y la queremos ver, ¿no? Y queremos ver qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a decir, y ay, qué mal que me cae todo, pero la estás viendo a través, o sea por lo que sea, pero estás dándole seguimiento y estás ese momento conectado. Eso era lo que yo vi, claro, ya luego, sí, dependiendo pues del círculo, sí te genera debate y decisión. Y claro, fue una de las que pasó. Lo atorrante no se le quitó por si acaso. Ahí, Gabo, no sé si es que puedes aportarnos en algo en ese sentido, ¿no? Si la apatía de los jóvenes se siente tal vez por lo que hacen los políticos, por la política como tal. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? No, que te decía, si es que, o sea, la apatía que tiene la juventud por el tema político es por lo que están haciendo los políticos, por lo que se escucha diariamente, los actos de corrupción y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que a los jóvenes le llega la interpretación de los adultos, porque, bueno, al menos yo cuando era niño sí veía noticias, sí me gustaba ver, pero, pero desconozco si ahora los jóvenes ven. Como te comenté el día sábado, Poggi, más bien yo pienso que una de las estrategias de de los políticos al generar este tipo de contenidos en TikTok fue llegar a los más jóvenes para que ellos a su vez transmitan a los más grandes y tratar de influir en el voto. Entonces yo creo que estaba un poco ahora al revés la lógica de cómo se generan los criterios. Ya, chévere. Y en ese sentido, no sé si la percepción que tienen ustedes sobre el uso de TikTok o en la campaña política, ¿creen que influyó bastante al momento de votar? Yo creo que sí. Personalmente creo que sí. Porque, porque creo que, como te decía en la parte anterior, el discurso y las formas de Herbas incluso fueron replicadas por muchos otros políticos, ¿no? Y el uso del TikTok y la viralización estuvo ahí, a la carta. También creo que también responde muchísimo a la comercialización de la política, en donde creo que las palestras formales se han debilitado, lo cual ha hecho que el TikTok y otros medios también surjan. Porque
creo que los debates, o sea, los debates formales también se han debilitado un montón. Eso sí me parece más payasada que el TikTok personalmente. Eso sí se nota que la calidad no es la suficiente ni la formalidad. Yo creo que un político, ¿por qué sí puede ir a TikTok y no puede ir a un debate? Me pregunto, o sea, ¿por qué le da más importancia entonces a TikTok que a un debate? Creo que si empezamos por ahí también, vemos que también hay cosas que gente que ni siquiera vio lo que hizo Herbas en TikTok o ni siquiera tiene la aplicación de TikTok, pero menciona a TikTok diciendo que, Herbas estuvo en TikTok. Entonces, creo que el simple hecho de que menciones a un personaje versus el medio donde aparece, ya lo pones, ya lo pones entre dos variables muy bonitas, digamos. Que digamos, oye, el pollo tiene una cuenta de TikTok. Quiere decir que no le voy a hacer viendo focus groups, le voy a hacer viendo algún baile, le voy a hacer viendo algún challenge. Es decir, el medio ya te impone un poco las formas y creo que de esa manera y el mismo posicionamiento de TikTok frente a la personalidad le ha dado mucha influencia sobre las decisiones de los votantes. ¿Se da así? ¿Creen ustedes? A ver, yo creo que el tema es, por un lado va por el tema de usabilidad, que hay que recordar que también las personas obviamente que utilizan, que lo manejan desde ese concepto, usabilidad, regresamos al mismo concepto desde el inicio, es decir, a millennials, centennials, y obviamente el contenido, por más que sea bueno, malo, de calidad, va a estar ahí y va a tener el alcance necesario, nos guste o no nos guste. Creo que el tema va para mí, desde el tema de usabilidad y obviamente que este aparatito es el que manda. Es el que manda. Como bien lo dijo Majo, yo hace rato no veo un noticiero tampoco. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Como digo, los medios se han adaptado, tienen los noticieros digitales, etcétera, etcétera. Entonces, es por ahí, me parece que va el tema, es decir, desde la usabilidad de las TICs de la comunicación, por un lado, pero por el otro, también, así como hay apatía, como hemos dicho, la apatía sí existe para mí también, a pesar de todos los peros que me puedan decir, así como hay una gran cantidad de jóvenes o de millennials, si queremos seguir utilizando estos conceptos, sí hay jóvenes que sí están preocupados por el tema de la política. ¿Por qué? Sencillamente, fuera de que seas derecha, izquierda, centro, lo que sea, miren ahora el concepto, perdón, no el concepto, lo que nos está sucediendo. A pesar de que estemos en contra o no de este gobierno, miren, está en 4.50, ya casi $5 la gasolina. Y es lo que justamente la campaña, ojo, en la campaña mencionó que no iba a topar. Es decir, una cuestión básica, más que básica, ya es una necesidad esto del auto y toda esta cuestión. Mencionó eso. Y ahora, ¿cómo políticamente puedes mencionar que su credibilidad vaya disminuyendo, o mejor dicho, aumente o disminuya? Si mira, justamente estos discursos se están cayendo al piso. Es decir, la comunicación gubernamental de Lazo no tiene piso, excepto en cuanto a la vacunación. Es lo único bueno hasta ahora, la vacunación. De ahí, si nos ponemos a analizar, no hay otro proceso en el cual digamos que Lazo lo logró y la comunicación gubernamental, la comunicación de campaña, ahora la comunicación gubernamental está siendo coherente. No tiene ninguna lógica eso. También, no sé Gabo, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? O Majito, Ruth, no sé. Bueno, una de las cosas con las que sí estoy súper de acuerdo, sí, de acuerdo con todo lo que dijo Rubén, pero es verdad, o sea, empezamos hablando de la vacunación y seguimos hablando de la vacunación y si en algún momento nos quejamos pero tenemos carreteras, ahora podemos decir, pero es que estamos vacunados. Entonces, sí, creo que va por ahí el asunto. Gabo, a Gabo, no sé, no le gusta esa idea por ahí, creo.
No, parece que no nos escucha. Creo que, Dale, como dale, les Ale. digo, como les digo, creo que son líneas discursivas. A veces uno se siente que se burlan el, del poco intelecto que uno puede llegar a tener, ¿no? Es como uno no sabe a veces desde qué posición, uno entiende la realidad del país totalmente, vivimos en extremos, ¿no es cierto? Pero a veces los discursos son como dice aquí la Ruth, es decir, nos salen con las carreteras, 10 años de carreteras, viviremos 10 años de vacunas, pues es decir, digo, debería también tener una expansión un poquito más, no sé, ¿no? O sea, como con un poquito más de argumento para otro tipo de públicos. Las líneas discursivas son muy marcadas y creo que las redes sociales ayudan a, no sé si es que existe esta palabra, pero a memetizar, a hacer meme, las cosas, creo que se vuelven eso, ¿no? Es decir, como creo que la misma Ruth decía, yo leo ahorita, vivimos también en esta era de las fake news, de la posverdad, en donde el fenómeno incluso se ahonda cuando únicamente leemos del encabezado de las noticias. Nos sale en Instagram el comercio diciendo, no sé, chuta, torturaron a Don Nasa, pero nos quedamos ahí y eso es lo que llevamos a la mesa, ¿no? O sea, a la mesa de la comida en donde se desarrollan las conversaciones, en donde decimos, ¿y qué pasó? No sé, pero mataron a Don Nasa. ¿Pero y qué hizo Don Nasa? No sé, pero lo mataron. ¿Por qué? Porque creo que andaba por el ministerio. O sea, de repente se vuelve ese espectro de informalidad, ese espectro de fake news en la total verdad. Y finalmente los que son papás, yo no tengo la experiencia, pero terminamos también transmitiendo eso a la gente, y no solo a los niños, sino también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras cosas. Y muchas veces saber un poquito más ya te convierte en el sabiondo, en el ñoño, en el ni sé cuánto. Entonces, creo que sí es bastante interesante estos fenómenos que se dan sobre todo decantando en la posverdad, ¿no? En donde todo el espectro que los medios y todo el medio que nos hace querer ver una simbología termina siendo nuestra verdad, pero el mundo real se convierte en otra cosa, ¿no? Un concepto de reduccionismo creo que se está viviendo, ¿no? Ahora con el tema de redes sociales y esta situación y agradeciéndoles por su tiempo, ya como para ir terminando, las seccionales del 2023, tal vez va a cambiar ese estilo de comunicación en redes sociales. Bueno, las autoridades casi que nos dicen que ya ha terminado la pandemia, ¿no? Ya mismo estamos cerca de dejar la mascarilla y todo eso. Se volverá a las campañas políticas antiguas, de las tarimas, de los conciertos por poco, de aglomeración de gente, o se va a utilizar el tema de redes sociales más? Va a ser más visible en la campaña del 2023? Personalmente empiezo ya. Vamos ahí. Personalmente creo que eh, el tema del oro, me olvidé de comentarles anteriormente, en el tema de conectividad hay un desfase brutal, es decir, teniendo en cuenta de que el oro tiene un componente, la parte alta, es decir, la sierra, digamos así, y la parte baja, la costa. Entonces el tema de conectividad hace que justamente el tema de estar conectado, por ejemplo, alguien está en la parte baja, es decir, en Machala, en Pasaje, pero en el tema de subir, pack se le va. Y esas cosas parecen que no afectan. Sin embargo, justamente, esta falta de conectividad hace que, obviamente, la gente tenga esta mixtura, digamos así. Por un lado, estar viendo las redes, por otro lado, estar viendo los medios tradicionales, en este caso, ojo, la radio, y me refiero exclusivamente a la radio, porque en el oro no hay no hay una televisora, digamos, como conceptualmente, ¿no? Como Gama, no hay, por si acaso, allá solo hay repetidoras, ¿no? De cables, etcétera, no hay. Por eso no. Si ustedes ponen en el Google producciones audiovisuales, son poquísimas y esas
han salido desde la Universidad Técnica de Machala, con todos los esfuerzos y todo, pero no hay una producción por más buena o mala. Entonces, miren esa contextualidad. Entonces, las redes sociales muy importantes, sí, pero es minimizadas en lo que es Facebook todavía y el Instagram. Esas son las dos redes que se manejan en el oro. Entonces, miren, en el tema de transmisión, sea cual sea, ¿no? Comercial, político, etcétera, tiene que estar alineado esta lógica de conectividad por un lado y por el otro lado el tema de audiencias, que el tema de audiencias es bastante heterogéneo. ¿Por qué? Porque justamente en el oro hay un tema bastante elevado de profesionalización. ¿Qué quiere decir esto? O de oficios. La mayoría son dedicados al comercio por el tema de frontera. Entonces, lo ven al tema de estar conectado sencillamente por WhatsApp, o sea, para hacer mi negocio, para subir lo que yo vendo, lo que yo estoy comercializando, más no como un tema de información. Ya cuando quieren informarse, sí, les cuento, hay uno que es de MP Noticias, Mario Pinto, que alguna vez fue corresponsal de Gama TV, y él es como que la representación de un medio tradicional por allá, porque como ya tuvo su reputación, toda su trayectoria como corresponsal de Gama TV, entonces la gente le sigue en Facebook. Miren cómo es diferente, entonces por eso también las estrategias del tema de utilizar redes sociales sí es positiva, pero hay que saber, en el caso justamente de esta zona, hay que saber cómo y en qué momento, así como cuando hacemos una estrategia para ver quiénes, perdón, para posicionar algún tema de alguna institución pública, con qué canales me asocio, a qué medios voy. Lo mismo sucede acá, pero justamente teniendo en cuenta esto. Pero las redes sociales, vuelvo y repito, solo Facebook e Instagram. Esas son las dos grandes redes sociales, las demás prácticamente no existen en el oro. Y ahí, Majito, desde el marketing digital, ¿se viene con más fuerza para el 2023, las seccionales? ¿O se va a volver a lo antiguito, llamémoslo así, de la tarima, de visitar territorio y de gastar suela? Está tu micro apagado, Majito. Pero bueno, otra vez. Yo creo que es un mix, ¿no? Porque tenemos que ponernos a ver que el Alejo dijo el porcentaje de personas que realmente están conectadas en el país. Entonces todavía no llegamos a un 100% de personas conectadas, entonces no podemos hacerlo todo netamente digital. Y ahora que todas las restricciones del COVID y todo se están abriendo un poco más, entonces obviamente vamos a regresar a lo de las tarimas y cubrir territorio con activaciones, con cosas de ley. Tiene que ir de la mano. O sea, tiene que siempre eso ir de la mano y complementarse. Porque con lo que no llegas de un lado, llegas del otro. Va a existir ese mix, Cabo. Sí, yo creo que va a haber un equilibrio y va a depender mucho del estudio que hagan, un estudio demográfico de la accesibilidad que tengan las personas al internet, a la conectividad, qué tan buena sea. Entonces, apuntar ahí. Las personas donde no se tenga suficiente, al populismo, donde no tengas mucha conectividad, ir, presencia, y todo eso saberlo transmitir a través de social media, se va a masificar. Entonces, vas a llegar a tener muchísimo más alcance y a lograr impactar con tu mensaje. Alejito, Ruth, ¿no? Yo quería agregar algo, sí, acá sucede algo similar a lo que comentaba Rubén. También acá tenemos, pues, justamente, pues, por los sectores indígenas, las zonas más altas. Tú no sé si has venido a Echaleche, al estadio de Musucruna. Recuerda que hay ciertos sectores, cuando vas en el camino, no hay señal e incluso cuando pasas hacia el otro lado vía Aguaranda. Acá también, de alguna manera, tenemos ese problema y acá también funciona muy bien lo de las radios. Aquí hay varias radios, la gente las sigue muchísimo. Y otra cuestión es que acá acuérdate que hay dos medios impresos locales, ¿no? Uno de ellos tiene muchísima aceptación en el sector indígena. Entonces, esa también es otra de las maneras, que es otra de las particularidades que se dan aquí en Tungurahua.
Bueno, yo continúo. Yo creo que sí, como dice el Gabo y la mayoría, creo que sí se va a equilibrar un poco la campaña. Sí va a haber gasto de suelo, sí va a haber tarima, sí va a haber muchas cosas de esas, pero también creo que por el lado digital se va a profesionalizar un poco más. Ya no solo vamos a ver medios, ya no solo vamos a ver, eh, no sé, en vivos, quizás TikTok, sino que también empezar a buscar metodologías incluso para buscar mensajes, ¿no? Es decir, hacer funnels de conversión con metodologías del marketing digital en donde se van a pautar de una forma mucho más profesionalizada. Hoy por hoy vemos que las cuentas que más gastan en publicidad en Facebook, en Google, son las de, creo que lideraba la de la gobernadora del Guayas, por ejemplo, y el siguiente, y los 5 primeros eran políticos. Ni siquiera Nestlé o cosas así son los que más pautan. Creo que empiezan a ver el poder que tiene la parte digital y sobre todo la capacidad de segmentar el discurso hacia diferentes públicos. Creo que por ahí se ha visto una gran potencialidad y desde el ámbito muy personal, con mucha fe, esperando que también otros actores que no sean el sistema de partidos en general sepan utilizarlas, porque queremos también ver un contraste de lo que quieren decir. Seamos también, que sea un poquito más, creo que es bueno empezar a hablar en redes sociales también, ser políticamente incorrecto. O sea, creo que sería importante empezar a tener ese tipo de discursos, de hablar las cosas, de ver voces nuevas, que nos inciten a pensar de otra forma, a no creer lo que nos dicen. Y creo que en las redes sociales se encontraría un espacio muy bonito para eso. Ahora, ya para finalizar, no quitarles más del tiempo y agradecerles por su participación, amigos, en este grupo focal. Eh, Me imagino que todos tienen TikTok, ¿no? Sí, Que- señor. Me imagino que todos tienen TikTok. Tocó, Exacto, tocó. tocó porque ya son análisis hasta de tesis ya, pues. Justo con el caso de Herbas. Ya tuve Sí. dos en ese sentido. Muchísimas gracias, amigos, que puedan utilizar mejor y que puedan seguir estudiando e impartiendo, ¿no? En este caso para sus alumnos con Majito, con Rubén, y que en la parte profesional Alejo, Rutzítiga y Gabo también lo puedan utilizar. Muchísimas gracias, les agradezco, amigos, ha sido muy interesante, muy importante sus opiniones y comentarios, y les agradezco. Con muchísimo gusto, Pollo. Ahí estoy para cuando sea, cuando sea. Encantado, amigo, ya sabes, cuando quieras. Espero te haya sido de mucho provecho. Solo espero Un esa gusto, camiseta Pollo. del Gracias Quito por del tomarnos en Quito cuenta. Díaz. De verlos, que pasen Listo, bien. chicos, chicas, un gusto. Que estén bien. Nosotros estamos